Transmitiendo. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches sobre todo con nuestro invitado de oro de esta noche, el doctor Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos viene a hablar sobre si más candidatos es mejor democracia. Ha habido mucho debate alrededor de estas candidaturas, porque efectivamente, aunque no lo crean, existe un amplio debate en este aspecto, es decir, necesitamos realmente tantos candidatos para tener la representación de todas las ideas y de todos los sectores y de todas las personas, y hay también los que dicen, no, 18 candidatos es demasiado para el Ecuador, no debería ser así. Y bueno, a eso estamos, vamos a averiguar si es que más candidatos significa mejor democracia con el doctor Mauricio Alarcón, que promete incendiar esta noche nuestro Facebook Live. Bienvenido, Mauricio. Hola, mi querido Leonard, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos están siguiendo a través de la cuenta de Estudiantes por la Libertad. Partamos de algo, más allá del número. Como bien haces tú la pregunta, el tener más candidatos no necesariamente implica tener una mejor democracia. Hay quienes creen que esto es el mejor ejemplo de una democracia vibrante o de un amplio sistema de partidos o de ideologías plenamente representadas. Lo único cierto es que en este caso puntual lo que se necesita hacer es un análisis profundo y responsable para ver si más bien esta proliferación de candidatos no obedece a fallas en el sistema. Personalmente creo que aquí en Ecuador esa es la razón por la que hoy, por lo menos, aunque ya contamos con una precandidata menos, tenemos tal cantidad de personas que sueñan con ceñirse la banda presidencial, o quizá aquellos que simplemente quieran usar nuestros recursos públicos para promocionar sus caritas en televisión. No te olvides que somos nosotros los que a través de nuestros bolsillos estamos financiando que los candidatos puedan aparecer en los medios de comunicación. O sea, y llevando esto de precisamente este pago de publicidad, también hay debate en este aspecto. Es decir, dicen que es la manera por la cual partidos que no tienen mucho dinero, es decir, que no mande la billetera, se les puede dar un impulso a través de este dinero del Estado para que de esa manera todas las ideas combatan en igualdad de condiciones y de esta manera todas las propuestas puedan ser escuchadas por la ciudadanía y de esa manera la ciudadanía podría tener mayor capacidad de elegir diferentes sistemas y de esa manera, bueno, un mejor país es también parte del discurso. Es muy discutible el tema, Leonard, porque si tú revisas lo que, por ejemplo, en su momento se logró en Chile, no fue un sistema de financiar la aparición de los candidatos en medios de comunicación. Lo que se hizo fue directamente negociar con los medios de comunicación el establecimiento de franjas. Franjas a una misma hora para todos los candidatos distribuidas en tiempo aire. Entonces, si Mauricio y Leonard quieren ser candidatos, lo que entregaba, en ese caso puntual, la autoridad electoral era grabe un mensaje durante 1, 2, 5, 10 minutos para que aparezca en la franja. Y usted va a aparecer a la misma hora en la franja electoral que todos los demás candidatos. Era un acuerdo directo entre la autoridad electoral y los medios de comunicación. Valga aclarar a nuestros seguidores que cómo funciona este tema. En este caso, se destina un presupuesto ideal para la promoción electoral, que actualmente es poco más de 20 millones con un recorte que se ha dado al interior del CNE. De ese monto, lo que se hace es destinar con una fórmula de cálculo a los candidatos para que ellos a través de una clave pauten en un sistema en los medios de comunicación que se califiquen. El dinero no pasa por las manos de los candidatos, en el caso del Fondo de Promoción Electoral. Es el dinero que sale directamente del CNE a los medios de comunicación. No obstante, la cantidad de recursos que se destina para esto
es muy considerable, muy considerable. Si tú revisas cómo se gastó, por ejemplo, en las últimas elecciones seccionales, las de 2019, el fondo de promoción electoral fue de cerca de 35 millones de dólares. Y tanto dinero recibió, por citar un ejemplo, el alcalde más votado del país, el señor Juan José Yunes de San Borondón, que el candidato que en San Borondón obtuvo el 2% de los votos. Lo mismo en este caso, si aplicamos a las elecciones presidenciales más recientes, la misma cantidad que quizá en el año 2017 recibieron los candidatos finalistas, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, recibieron los candidatos colistas que en definitiva no los votó ni su propia familia. Entonces no estamos hablando de un sistema que apoye de manera real a gente con opción, sino que sobre pretexto de dar el mismo espacio para que se difundan las ideas, se cometen estas distorsiones. ¿Y por qué hablo yo de sobretexto? Porque si uno quisiera difundir ideas, por ejemplo, usaría un sistema de franjas como el que estaba en vigencia en Chile, dando el mismo espacio a la misma hora a todos los candidatos. Porque aquí, como te entregan a ti una clave, además, en los medios de comunicación pasas a una carrera por pauta. Primer llegado, primer servido. Como yo sé que todo el mundo me va a ver en los espacios con más rating, como el noticiero en la mañana en Ecuavisa, procuro tener la clave primero y bloqueo todos los espacios en el noticiero de Ecuavisa. Y el otro candidato se queda sin opción. Entonces, no estamos nosotros haciendo lo que en teoría el Fondo de Promoción Electoral busca. Y no nos olvidemos otro detalle, Leonardo. No solo financiamos las campañas, sino que de acuerdo a lo que esté establecido, tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia, nuestra ley orgánica de elecciones, nosotros también financiamos, ahí sí, con dinero en efectivo, con recursos del presupuesto general del Estado, a las organizaciones políticas que más votos tienen de manera proporcional. Y ahí hemos visto incluso en los últimos meses peleas porque no se quiere asignar este fondo partidario permanente, ese es el nombre concreto, pero lo grave de todo esto es que eso sí es recursos directos que son muy poco fiscalizables por parte de la ciudadanía. Precisamente por todo ello es que en Ciudadanía y Desarrollo hace poco lanzamos nuestro observatorio al financiamiento de la política, donde vamos a empezar a transparentar las cosas que hacen los partidos y movimientos políticos, así como los candidatos, con los recursos que salen de nuestro bolsillo y que bien podrían destinarse a cualquier otra cosa. De hecho, porque en sí mantener la estructura es bastante caro. O sea, tener a un presidente nacional, toda esta clase de cosas, me imagino que cuestan y que muy probablemente salen de ese fondo partidario. Podríamos saber cuánto están ganando todos los que están gobernando en los partidos. Pero esto de las franjas que mencionas, y así podría ser. ¿Quién las financia en Chile? O sea, ¿se los pagan los mismos candidatos o también es un dinero del Estado que va a hacer en esas franjas? Es un tema de acuerdo directo. O sea, yo me baso no únicamente en lo que esté en vigencia o puede estar en vigencia en América Latina, Leonard. Te voy a poner yo el ejemplo de cómo funcionaba y eso incluso para no entrar en ciencia de leyes ni mucho menos. Hacerlo muy fácil. Si ustedes ven la película que se hizo por el referendo de Chile cuando se discutía la democracia versus la continuidad de la dictadura de Pinochet. Lo que hizo la autoridad electoral es negociar directamente con los medios de comunicación franja. De tal forma que incluso todos tienen el mismo tiempo. Si te alías con alguien, tienes más tiempo aire, tienes más tiempo de hacer propuestas. Es una suerte de cadena nacional para que los candidatos puedan transmitir su mensaje. Y como te digo, no va a pasar en un caso de esos, por ejemplo, que Leonard Quinde se cansa tanto de prender la radio de su auto mientras maneja, porque en lugar de oír noticias está oyendo spots de los candidatos, y simplemente sabe que si quiere escuchar las propuestas, sintoniza un canal a las 8 de la noche y durante media hora va a escuchar a todos los candidatos proponer. Y no nos olvidemos de otro tema, Leonard, porque también eso es algo que muchas veces perdemos de vista. Se dice que el Fondo de Promoción Electoral es para difundir ideas.
En la última campaña lo que se hacía era difundir jingles, canciones de campaña, muy bonitas, muy pegajosas, simpáticamente compuestas. Quiero a mi ciudad, quiero a mi país, somos los más bacanes. ¿Y qué idea te está diciendo eso? ¿Te están exponiendo un plan de gobierno? ¿Te están exponiendo sus planes? No. Simplemente es una forma en la que se distorsiona el objetivo que en teoría persigue este financiamiento a la promoción electoral. Y de esa forma, volvemos a tu primera pregunta. Tenemos un sinnúmero de sujetos políticos pujando no solo por la presidencia, sino por la Asamblea Nacional, como ocurrió también hace 2 años cuando arrancó la campaña para las seccionales del año pasado. Candidatos para las alcaldías en una cantidad impresionante. ¿Eso quiere decir que tenemos una democracia vibrante? ¿Eso quiere decir que tenemos un buen sistema de partidos y movimientos políticos? Yo creo que la respuesta está en ese informe de auditoría que concluyó que si uno sumaba los adherentes y los afiliados de los partidos y movimientos políticos existentes en Ecuador, se superaba la base de 16 o 17 millones de ecuatorianos, que es el total de la población de este país. Recordando que además los menores de 16 años no te pueden firmar pues la adhesión a un movimiento político. Entonces, ahí te das cuenta que hay problemas para falsificar, por ejemplo, adhesiones o afiliaciones a estos sujetos para tener vida, y que hay problemas con los filtros de control, con lo cual, muy chévere que tengamos muchos candidatos, pero en realidad eso podría ser también un germen de corrupción y de malos manejos para el funcionamiento del sistema político nacional. Eso también de los muchos candidatos, además bueno, los incentivos perversos que ya de por sí crea el Estado para que existan, también hay un par de visiones, se podría decir, en este aspecto. Se dicen, no, es que lo que no hay es que alguien que nos represente, entonces por eso es que hay muchos candidatos. Hay otros que dicen, no, es que hay muchos candidatos porque todos o la mayoría son muy ególatras. Entonces lo que quieren es darse a conocer, figuretear, que los conozca alguien más, que a lo mejor esta campaña les sirve para después en las seccionales y así se van dando a conocer y estas cosas. ¿Cuál es tu opinión ahí? O si tienes una tercera visión, también ya desde el punto del aspecto ya personal también del candidato, ¿no? Porque vemos ya los incentivos, pero también hay un actuar que viene por parte de la persona. Yo me quedo con uno de los puntos que tú mencionas. Nuestro país, al igual que muchos otros de América Latina, vive en una crisis de egolatría política. Mira, así de fácil, todos son indispensables, todos son ungidos, todos son además los que saben cómo solucionar los problemas del país. Sin ellos la política no tiene razón de ser. O sea, ¿por qué no nos damos cuenta que ellos son vitales y necesarios para salvar el Ecuador? Mira el mensaje que transmiten. O sea, si tú incluso ves lo que ha pasado en este periodo, nos quedan apenas 3 días para ver qué pasa con las famosas alianzas, hoy se ha anunciado una, pero la mayoría incluso tiene tal nivel de madurez política que sale y te dice, mira, yo estoy dispuesto a negociar. Y cuando uno le dice, ¿qué estás dispuesto a ceder? Y te dice, no, es que a ceder no. Yo quiero negociar el apoyo a mi candidatura. Les estoy invitando a que hagan una concertación conmigo. Estoy invitando a que me apoyen. Entonces, ¿cómo le pides tú madurez política a una clase gobernante, y hablo en general, ególatra, una clase que se cree indispensable, que se cree mesiánica, e incluso no da espacio ni cabida a otros líderes? Estamos viendo este momento, elecciones 2021, febrero 7 de 2021, y vamos a ver en la papeleta personajes políticos que surgieron en el año 79, 41 años atrás, cuando Ecuador regresó a la democracia. Gente que no encuentra otra forma de vida que no sea la de depender de la política, depender del poder. Que si los paras en una esquina no saben ni siquiera cómo vender chocolates, porque toda su maldita existencia ha dependido de la política.
Y después las nuevas generaciones se sorprenden por los casos de corrupción. ¿Qué podemos esperar, insisto, de personajes que siguen apareciendo una y otra vez, que renuevan membretes, que renuevan partidos políticos? ¿Para qué? Para seguir viviendo de esto. No ven la política como servicio, ven la política como una forma de servirse y sobrevivir. Así es que ahí también un llamado de atención, porque esa es otra de las deformaciones de la democracia, el no permitir relevo generacional, el no permitir que nuevos actores surjan, el no permitir que, por ejemplo, haya una participación real y sincera de jóvenes en la política. Porque te aparecen personas de 60 o 70 años a decirte, los jóvenes son el presente. Y uno les dice, ¿y dónde están los jóvenes? Y te dicen de suplentes en la lista de candidatos. Esperamos que sirvan para pegar afiches en los postes. Así es que eso es otro tema que hay que cambiar. Yo creo que acá, Leonard, en el sistema político vigente, no hay que andarnos por las ramas. Hay que hacer reformas aún pendientes a nuestro código de la democracia, por ejemplo, para que no disfracemos términos como procesos democráticos internos y digamos primarias, digamos elecciones primarias, que no digamos que porque el líder sienta en la mesa de su comedor a la dirigencia política y esta dirigencia le aclama por ovación y le nombra candidato, ya se ha cumplido la democracia interna. Creo que hay ahí algunos correctivos que hacer. Hay que empezar a pensar en hacer política en serio. Hay que empezar a trabajar en reformas políticas reales. Y de nosotros depende, como ciudadanos responsables, además, dado que esas reformas dependen de los mismos políticos una vez que entran a la Asamblea Nacional, de hacerles sentir que no les vamos a dejar en paz hasta que no hagan lo que sus intereses quieren, sino que hagan lo que la ciudadanía demanda. Estamos frente a un reto 2021-2025, una nueva Asamblea Nacional. No nos limitemos a depositar el voto y esperar que nos representen con dignidad o que sean buenos representantes, sino que activemos ese concepto de democracia participativa y peleemos por nuestros derechos y libertades ahí, al lado de los que dicen representarnos. Hablando de cómo podemos mejorar esto, también se planteó, y no sé, tal vez, pues, seguramente lo conoces más que yo, se había planteado la solución de que los candidatos que se vayan a lanzar devuelvan la plata si es que no logran cierto porcentaje de votos. ¿Estarán conscientes muchos de los candidatos que sabemos pueden llegar al 1 o 2% de esta nueva regla? ¿O están allí precisamente para negociar alianzas, para ver qué sacan, pescar a río revuelto? Porque al final del día después les va a tocar devolver la plata y no sabemos si tienen la plata para poder pagar. Mira que una persona tan culta y estudiosa de la coyuntura ha caído en la trampa de ese anuncio, mi querido Leonard. Ciudadanía y Desarrollo fue de las poquísimas organizaciones que buscó cuando se trabajaban las reformas al Código de la Democracia precisamente lo que dices. Nosotros fuimos a una medida extrema. Nos dijeron que estábamos hasta exagerando, pero nosotros dijimos, pongan una norma en la que se diga, candidato que no obtiene el 5% de la votación en un proceso electoral debe devolver el fondo de promoción electoral, para que se lo piense 2 veces antes de suicidarse en unas elecciones y lanzarse para obtener el 0.2 o el 0.3%. ¿Sabes qué fue lo que aprobó la Asamblea Nacional? Una norma que es inaplicable, porque te dice que si en 2 procesos electorales, el candidato no obtiene ese porcentaje de los votos, deberá devolver la mitad del fondo de promoción electoral que recibió. Ahora yo te hago una pregunta. Mauricio Alarcón se candidatiza en 2021 para presidente. Pierde la elección. En 2023 se candidatiza para concejal de Quito. Pierde la elección. Son 2 elecciones. Yo después salgo y digo que no sé si son al mismo cargo o a cargo distinto. Puedo haberme postulado por otro sujeto político y decir que son diferentes.
O puedo simplemente decir, ¿cómo comparas el 5% de una votación nacional con el 5% de una votación local? Y encontraré 100.000 argucias legales para tragarme ese fondo de promoción electoral y no devolverle al Estado. Así es que, de nuevo, cuando dejamos nosotros todas las reformas en manos de la clase política, que en teoría nos representa en la Asamblea Nacional, harán este tipo de cosas para que las sanciones no se apliquen. Ahora tenemos que activar y veamos qué pasa para que efectivamente no se abuse o que en su defecto, si es que no quieren sanción, apliquemos un sistema como el sistema vigente en Alemania, por citar un ejemplo, en el que hasta donde yo entiendo, los recursos se asignan después en función de los votos obtenidos y hay un umbral de votación que uno tiene que superar para acceder a los recursos. Esa es quizá una de las pruebas de que se puede hacer las cosas bien en medio de este modelo de financiamiento público de la política con el que personalmente estoy en contra. Creo que la política se tiene que hacer con tus propios recursos y con los recursos de tus afiliados y tus adherentes. Antes de pasar a la pregunta de nuestra querida Mónica Jaramillo, sí me quiero coger de esto último que has dicho, porque este es uno de los debates principales que se dan para justificar estos fondos. O sea, ¿qué hacemos con el candidato de la ciudadanía que no es político, que no es empresario, que pertenece a las clases populares y que quiere incursionar en política? Entonces, esa persona, ¿cómo va a poder competir en igualdad de condiciones con el Estado, el candidato del Estado o el candidato que... Con los límites al gasto electoral, Leonard. No es una cuestión de decir, puedes comprar la presidencia mientras el pobre no puede comprar ni la canasta básica. No, dejemos la demagogia de estos temas. Y partamos de una premisa que es total y absolutamente cierta. Es imposible en Ecuador y en cualquier país del mundo hacer política sin plata. El que cree que puede hacer política sin plata está viviendo una utopía. Tú necesitas, aunque sea $10 para movilizarte en tu campaña, pero necesitas recursos y esos recursos tienen que salir de algún lado. Y si tú eres el ungido, el Mesías, el más guapo de los candidatos, has de tener pues seguidores dispuestos a financiarte o no. Porque yo en este momento veo un montón de candidatos, por citar el caso de la presidencia, que están lanzados. Y que si es que dependiera de sus recursos o de los de sus propios seguidores, no se lanzarían ni para presidentes de su condominio. Porque lo que están haciendo es, en definitiva, aprovechándose de un sistema de financiamiento con recursos públicos, lo cual genera distorsiones. Y esas distorsiones las terminamos pagando todos. Entonces, no se trata de comprar el cargo. Se trata de hacer política desde la realidad y con realismo. Si todos ya sabemos que una campaña para X cargo necesita una base de recursos, pues que esa base sea el límite de gasto electoral. De tal forma que el que tenga 100.000 millones tenga que, entre comillas, toparse con el mismo límite que el que tiene uno. Y que el uno, bueno, por último, dependa de su billetera para ese límite y el otro dependa de levantar ese límite con 50 o 100 de sus partidarios y seguidores. No hay sistema perfecto en el mundo, pero no podemos seguir viviendo en Ecuador en un sistema con tantas distorsiones y con tantas perversiones, porque es perverso que nos hagan vivir una ficción política sin decirle al ciudadano de manera masiva que esa gente está haciendo política con dinero que sale de nosotros. Y por citar el ejemplo nada más, porque la gente muchas veces te dice, no, es que todos tienen derecho a participar. Antes de que el CNE reduzca el dichoso fondo de promoción electoral, se preveía gastar $42 millones en promocionar las candidaturas. $42 millones. ¿Qué se puede hacer con esos $42 millones?
¿Qué obra pública se puede hacer con 42 millones de dólares? ¿Qué servicios básicos se puede satisfacer desde el Estado con esos 42 millones? Podemos estar en contra de que nos cobren impuestos, podemos estar en contra de pagar impuestos, pero una vez que nos cobran y que hemos pagado esos impuestos, por lo menos cuidemos de que los recursos se nos regresen de alguna manera en una obra que sirva para todos o en un servicio que sirva para todos. No en pagar la aparición de un personaje siniestro en la televisión diciendo, mira, yo voy a gobernarte y voy a ser el mejor presidente del mundo. Así es que esas distorsiones tienen que ser corregidas lo antes posible. No podemos seguir viviendo en una ficción electoral, en una pseudo democracia en este tema en específico, y hay que trabajar de manera seria para que la política funcione con responsabilidad. Ya vamos a regresar a este punto, porque también dijiste otra par de palabras muy interesantes, pero vamos a hacer la pregunta de nuestra querida amiga Mónica Jaramillo, que dice, bueno, y si hay un fondo electoral para publicidad, ¿por qué hay medios de comunicación impagos? Y me recuerda también porque, por ejemplo, en Radio Centro siempre están ahí que se quejan, o bueno, cuando comenzaron a hablar de esto, dijeron, no nos han pagado todavía lo del 2017. Y ya vamos a la del 2021. ¿En 2021 nos van a pagar las dos o la del 2017? ¿Cuál va a ser? ¿O nos van a pagar en 2025? O sea... Es que, de nuevo, cuando se abre esto, y vamos a explicar a nuestros seguidores del proceso, se dice hay un fondo de promoción electoral. Se invita a los medios de comunicación a calificarse para la promoción electoral. Los medios se califican. Pasan esos medios a formar parte de un catálogo que le entregan al candidato, al partido político, junto a su clave. Y al candidato le dicen, mira, tú tienes 100 para pautar en estos medios de comunicación. El candidato pauta, le pasan su spot, le pasan su jingle, le publican su anuncio de prensa. Y después de un tiempo, en teoría, el Consejo Nacional Electoral le paga por eso y le descuenta del fondo de promoción electoral del candidato. Vivimos tal ficción de la promoción electoral, a propósito de lo que nos dice Mónica, que se establecen montos con recursos que en teoría van a existir, pero que actualmente son inexistentes. Y lo que termina pasando es que les tienes a los medios de comunicación diciendo, oiga, pero si todavía me debe más de 20 millones del proceso anterior, ¿de dónde van a salir esos recursos? Así es que ahí vas viendo cómo se sigue distorsionando y deteriorando el sistema de promoción electoral. Ahí viene, te aseguro que los medios de comunicación preferirían, y esto sí estoy seguro porque Mónica incluso tiene muy buena relación con los medios, sería mejor decirle a los medios de comunicación, mire, hagamos una cadena de media hora pasando un día durante la época de elecciones para que los candidatos pasen un mensaje y que el medio de comunicación sepa que va a perder esa media hora de su programación a que viva una ficción de que le han comprado toda su pauta y al final no le pague. Varios medios de comunicación incluso han debido cerrar o recortar su personal a propósito de las deudas que el Estado mantiene por este dichoso fondo de promoción electoral. Así es que, de nuevo, ahí vemos que aparte de ser inútil, es una ficción y una distorsión para la política electoral. Habría que ver cómo le va a ese programa de media hora. Hace un rato mencionaste los límites del gasto electoral. De hecho, estaban planeando que este límite se aumente en lo posterior, porque no alcanzaba, porque no cumplían, porque ahora hay redes sociales y también se invierte allá y por un montón de razones. ¿Lo ves conveniente? ¿No lo ves conveniente? ¿El límite es una ficción? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Si se puede analizar? ¿Si se puede fiscalizar mejor? El límite es bueno y funciona cuando es un límite realista. Si yo le digo a Leonard Quinde que se candidatice a la alcaldía de Guayaquil y le pongo como límite de gasto electoral para la alcaldía de Guayaquil $10,000, yo lo que estoy haciendo es asegurándome
que Leonard Kinde va a violar la ley o que establecerá la forma de no rendir cuentas de promoción electoral o que encontrará la forma de que no declare los gastos de campaña para que no le multen el exceso sobre esos $10,000. La política cuesta. Y eso no lo digo yo, lo dicen los candidatos, Leonard. La gente que está haciendo política desde el año 79 sabe lo que cuesta una campaña electoral. Y si uno pone límites ridículos al gasto electoral, lo que está haciendo es nuevamente autoengañándose, diciendo, uy, pero no, pongamos límites reales. En las reformas al Código de la Democracia que se aprobaron en febrero de este año, se cambiaron los límites, se aumentaron los límites. Creo que eso es sumamente positivo. Sin embargo, sí hay que echarle ojo al tema, porque si tú te das cuenta, en el año 2017 se estableció para el binomio presidencial un tope de gasto electoral de 1.9 millones de dólares, más o menos. Una campaña presidencial a nivel nacional. Para las elecciones 2021, en teoría, se hicieron los límites más realistas. El rubro pasó a ser de más de 5 millones de dólares. Date cuenta la diferencia. Y no quiere decir que hemos tenido una inflación del 200% ni nada, no. El límite actual, que ya está establecido con las reformas, probablemente es más realista, porque se sabe que una campaña presidencial cuesta eso. Antes lo que se hacía al poner un límite de 1.9 era asegurarnos que no iban a declarar todo para no recibir multas o que iban a encontrar la forma de puentear la decisión. Ahora veamos además cómo se rinde cuentas en este próximo proceso electoral. Pero, insisto, los límites de gasto funcionan sí y solo si son realistas. Caso contrario, son incluso fuente de corrupción de los actores políticos. A veces en conversaciones, viendo todo lo complicado que es hacer las campañas, no sé, esta es una pregunta así como divertida, se podría decir. ¿Qué tal si sencillamente las prohibimos? Que no hayan campañas, que los candidatos se den a conocer en debates. En esa media hora ahí se les hace preguntas o más y ver qué pasa. ¿Cómo verías así un escenario iluso? Porque los políticos jamás van a querer quedarse sin campañas, pero Más grave, lo que tú propones, por muy incluso simpático, gracioso que pueda sonar en un periodo como este, constituiría una restricción a la libertad de expresión. Porque yo tengo total y absoluto derecho de hacer campaña, quítale todo el tema de recursos, parándome en la esquina de aquí abajo de mi casa, hablar con la gente que pase. Entonces, tú no puedes tampoco limitar la campaña. Tú no puedes suscribir la campaña a un ámbito específico que sean los debates públicos. Tienes que encontrar la forma. Y esto ya han pasado varios países, no solo de América Latina, sino del mundo, en el que combinando los distintos elementos de una campaña electoral, se pueda mantener un sistema de política íntegra, honesta, pero además realista, que es lo que yo te digo. Entonces, ya pones un límite de gasto electoral realista, ya estableces debates presidenciales y debates de asambleístas o de cabezas de lista, como está establecido actualmente con carácter obligatorio en el Código de la Democracia reformado. Estableces además la posibilidad de que mediante franjas, no mediante un fondo de promoción electoral, se difunda un mensaje por parte de los candidatos para que todo el mundo se entere de la propuesta. Y lo que le dices al candidato es, dentro de esos límites, si usted quiere recorrer con chanclas o con sus zapatos deportivos o con lo que le dé la gana el país entero promocionándose, hágalo. No viole la ley, cumpla con lo que dice la ley y haga campaña por el tiempo que tenga que hacerla, porque otro detalle, no te olvides, es que para estas elecciones 2021, adicionalmente, con todo lo bueno que puede ser el aumento del límite de gasto electoral y toda la cosa, difícilmente se va a poder, entre comillas, gastar en actividades presenciales.
No veo yo, por ejemplo, para las elecciones próximas, esos grandes mítines que habíamos visto en coliseos para proclamar los candidatos, en la Plaza de San Francisco, que es uno de los íconos acá en la ciudad de Quito. Va a ser imposible eso. Vamos a tener una campaña muy enfocada en lo digital, en el internet, en las redes sociales y en los medios de comunicación con el dichoso Fondo de Promoción Electoral. Ahí también nos podemos coger del comentario aquí de Pedro Robalino, que dice, bueno, entonces ya es momento de que los candidatos, si es que le tienen miedo a la billetera, que sean creativos de una vez por todas, de que ya se conecten a las redes sociales, que tengan mensajes que realmente lleguen a la sociedad y todas estas cosas. Pero también hay una preocupación de Paul, y tal vez nos salimos un poquito del tema, pero sí me llama la atención, porque hay mucho también populismo alrededor de disminuir el gasto de publicidad o de campaña y de todo esto. O sea, la parte que da el Estado. Digamos que sí, como liberales estamos completamente en contra de que se utilice este fondo con este objetivo, porque hay otras cosas más urgentes, pero también hay eso de que con esto, si se quita esto, se solucionan los problemas del país. Y tampoco están así. ¿O cuál es tu opinión? No hay una varita mágica para solucionar los problemas o las distorsiones del sistema político o del sistema electoral. Tenemos que trabajar en soluciones integrales. Tenemos que compartir buenas experiencias de otros países latinoamericanos, de otros países, incluso de otras regiones del mundo. Tenemos que aprender de los errores de otros países, de nuestros países de hermanos, y tratar de tender a un sistema político electoral recto y sin distorsiones. No es, insisto, que existe en algún lugar del mundo un sistema político perfecto, porque no lo hay, pero sí hay sistemas políticos que privilegian la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas de cara a lo que es un futuro gobierno. Yo te hago una pregunta, tú has estado en política, Leonard, tú has estado incluso dentro de los grupos juveniles de un movimiento político. ¿Tú has tenido acceso a la rendición de cuentas de los aportes de campaña de ese movimiento político? No. Y te invito a que entres a la página web del movimiento político, porque no voy a hacer publicidad de los movimientos en este tan lindo espacio para no indigestarnos a esta hora de la noche, pero te invito a que entres a la página web de ese partido o movimiento político al que tú pertenecías o perteneces y veas que hay una sección en su página web que dice transparencia de la información. Y cuando ingresas a esa página web de transparencia de la información o esa subpágina, vas a ver que la última rendición de cuentas con un formulario financiero corresponde al año 2018. Y que cuando ingresas a ese formulario del año 2018, no vas a tener detalle de lo que hizo ese movimiento político con la plata. Simplemente, y voy a usar los nombres de los rubros y los valores, vas a saber que durante 2018 levantó como recursos privados $166,000, manejó recursos públicos por $723,000, tuvo un total de $890,000 para sostener a la organización política, ¿ya? Se gastó, ojo, se gastó 720,000 de esos 890 en funcionamiento institucional. Se gastó 0 en formación, 0 en publicaciones, 0 en investigación. Ojo, funcionamiento institucional. ¿Para qué le eches ojo? ¿Quién les dio la plata de los recursos privados? No lo sabemos. Los recursos públicos corresponden al Fondo Partidario Permanente. Chévere, ¿en qué se gastó? Y con todo cariño, porque además es un movimiento político bastante más pudiente, yo te aseguro que la campaña y la promoción de su líder durante el año 2018 no costó $890,000. Así es que ahí estás viendo cómo funciona este tema.
cómo están esas distorsiones, para que incluso sus propios adherentes, sus propios afiliados, desconozcan lo que la organización política está haciendo con la plata. Y aprovechando que hemos tocado el tema de la transparencia, que es un tema que sin duda te apasiona por tu trabajo en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que aquí también ya viene el rol de la ciudadanía. ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía para, no sé, mejorar el sistema democrático, que la próxima vez no hayan tantos candidatos, que se usen mejor los recursos, que al final del día son de todos? ¿Qué podemos hacer? Me encanta y creo que con eso casi que estamos concluyendo esta discusión. Y yo te quería dar algunas ideas al respecto. La primera, no dejen la política únicamente en manos de los políticos. Involúcrense. A los ciudadanos que están haciendo política todos los días les corresponde e incluso es una obligación involucrarse en los partidos y movimientos políticos. Una sociedad que busca mantenerse ajena a los sujetos políticos es una sociedad condenada al fracaso. Segundo, una vez que ya te relacionas con ese sujeto político, empieza a exigirle rendición de cuentas, empieza a exigirle democracia interna, empieza a exigirle un espacio y empieza a exigirle respeto a las bases. Eso es algo que falta en la gran mayoría de organizaciones políticas de este país. En tercer lugar, peleen espacios. Porque la militancia, si bien es cierto, no necesariamente implica que todos seamos candidatos, pero logremos y procuremos que los militantes sean candidatos. Que no te aparezcan como ha pasado en este proceso electoral en algunas organizaciones políticas, con aparecidos, con gente que nunca le viste en las reuniones del partido y que más bien a la gente que hasta te organizaba las reuniones del partido con profesionales, con mujeres, con dirigentes de base, termina apestada de las listas de candidatos, termina fuera de las listas de candidatos. Y finalmente, si tú eres un ciudadano de esos que no quiere involucrarse en una organización política porque cree que la política partidista apesta y le da asco, cumpla con el rol fiscalizador que le corresponde al ciudadano. No solo respecto al sujeto político, diciéndole transparenta, por ejemplo, cómo te financias y cómo se financia tu campaña, sino una vez que esos políticos ya están en el poder, activando los mecanismos de democracia participativa y trabajando de manera seria en fiscalizar la gestión pública. Si es que nos limitamos, Leonard y queridos amigos, a depositar un voto cada 2 o cada 4 años y a dejar todo en manos de las autoridades y de los funcionarios electos, las consecuencias son las que vivimos ahora. De hecho, me gustaría bastante que nos, tocando este punto, porque también es importante dejar el mensaje que sí se pueden hacer cosas interesantes y que sí se puede incidir en el aspecto público, y si no nos gusta lo que está pasando, podemos cambiarlo a través de mecanismos y formas efectivas. Cuéntanos qué estás haciendo desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Algo vi estos días que firmaste ahí un acuerdo de transparencia con la Prefectura del Guayas, que también ya venía muy observada por todo lo que ha pasado y los documentos que se han encontrado, y has logrado que firmen un acuerdo para transparencia. ¿Cómo va eso? ¿Y qué más le podrías decir a todos los que nos están viendo? Saco a la institución y te hablo en principios generales lo que estamos haciendo desde Ciudadanía y Desarrollo. Para nosotros lo principal es vigilar la gestión pública a través de observatorios, de procesos permanentes de seguimiento a esa gestión pública. El observatorio legislativo se mantiene, crece y va a seguir vigilando lo que haga la Asamblea Nacional. Les somos muy incómodos a varios asambleístas, pues eso nos tiene sin cuidado porque en el nuevo periodo legislativo vamos a seguir haciéndolo.
rindiendo nosotros cuentas por ustedes, porque si ustedes, asambleístas, no le dicen a los ciudadanos lo que están haciendo, nosotros nos encargaremos de contarles. Insisto, vamos a seguir diciendo quién va a la asamblea, quién no va, quién propone proyectos de ley, qué tipo de proyectos de ley propone. Creemos que eso es importante para que el ciudadano conozca el nivel de representantes que tiene en la primera función del Estado, que es la asamblea. Conscientes de que el trabajo que hace el Observatorio Legislativo es clave, hemos avanzado, gracias al apoyo de la cooperación internacional, para establecer pequeños observatorios a los consejos municipales de las 3 primeras ciudades de Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca. Ya estamos en la campaña de expectativa de lo que en las próximas semanas será Ojo al Consejo. Vamos a hacer lo mismo que con la Asamblea Nacional, con nuestros alcaldes y nuestros concejales. Decirle a la gente si va, si no va, si propone ordenanzas, si vota, si participa de las comisiones, para que vean a nivel local la calidad de representantes que tienen. Seguiremos trabajando por la vigilancia del gasto público, Leonardo, buscando que, ya que el Estado nos mete la mano al bolsillo y se lleva la plata de nuestros impuestos, esto por lo menos se gaste de manera eficiente y regrese en mayor o menor medida en beneficios concretos y palpables para la ciudadanía. Creemos que eso es importante. Creemos también que hay que seguir trabajando en transparentar las hojas de vida de los funcionarios y de las autoridades, más aún en esta época de los candidatos. Así es que ya mismo vuelve a aparecer con la misma fuerza de antes Radiografía Política, para contarles a ustedes vida, obra y milagros de lo que hacen nuestras autoridades y nuestros funcionarios. Y mencionar también nuestros más recientes observatorios, el Observatorio de Contratación Pública, que está vigilando lo que se hace con nuestro dinero en los contratos y en las obras públicas, y precisamente el Observatorio de Financiamiento de la Política, porque creemos que buena parte de la corrupción que vivimos se origina en el financiamiento de la política. Esos compromisos con quienes son autoridades, con quienes son legisladores, con quienes son concejales, se originan con el financiamiento de las campañas, con el sostenimiento de los partidos y movimientos políticos. Así es que entramos a transparentar. Y finalmente, seguir trabajando con nuestro Observatorio Anticorrupción, que durante este tiempo ha revisado casos históricos de corrupción para detectar causas, medir consecuencias y plantear reformas. Pero lo más importante es que todas estas acciones, que no dependen únicamente de la organización, están siempre abiertas a que personas como tú y como otros amigos, lo conocen perfectamente bien, se unan y se activen como ciudadanos. No es necesario dedicarle 8 horas al día para hacer control social. No es necesario dedicarse 8 horas al día para activar mecanismos de participación ciudadana. Lo que se requiere es voluntad de fiscalizar lo que ocurre con nuestros recursos en la gestión pública. Eso es lo principal. Así es que en esa línea, acá seguiremos a favor de la transparencia, de la integridad, de la participación ciudadana, de la rendición de cuentas en las instituciones que nos necesiten, apoyando, asesorando, implementando estándares, pero sobre todo, como nos corresponde al ser ciudadanos responsables, insisto, vigilando lo que están haciendo. Pero no solo para criticar, sino para proponer. No solo para quejarnos, sino para actuar de manera conjunta. Así es que desde nuestro lado, eso es lo que está haciendo Ciudadanía y Desarrollo, lo que ha venido haciendo durante casi ya 11 años, y estamos seguros que mientras más ciudadanos se junten a este trabajo de sociedad civil, mejores resultados tendremos a favor de una democracia, por supuesto, imperfecta, pero que puede ser corregida si todos jugamos el rol que nos corresponde. No lo dijiste tú, lo voy a decir yo. Síganlo a Mauricio Alarcón en sus redes sociales porque también tiene una columna ahorita que mencionaste sobre los casos históricos de corrupción. La memoria histórica. La memoria histórica, así que pueden seguirlo a Mauricio ahí en su columna. Síganlo en redes sociales, a él, a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y también, les digo,
comprométanse como sociedad civil, porque también incluso reformas legales pueden ser emitidas o propuestas, mejor dicho, por parte de la ciudadanía, que eso también estuvimos conversando hace poco con un amigo porque estábamos en un evento donde también escuché a Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que era la rendición de cuentas de la Superintendencia de Bancos y el trabajo que están haciendo con ustedes para que haya mejores mecanismos desde la Superintendencia de Bancos y mejorar también el sistema financiero. Está en todas partes lo escucho. Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y me decía él que... Qué bueno, qué bueno. Sí, sin duda. Me decía que hay cambios importantes que hay que hacer también en estos códigos y estas cosas. Y yo le decía, pero ¿sabías que no es necesario estar en la asamblea? ¿Sabías que no es necesario que vayas y tengas que tú estar con contacto con un partido político? Estas iniciativas y estas reformas pueden nacer desde la ciudadanía. Y eso es algo que aprendí también gracias a ustedes. Y estoy muy feliz de haber compartido esta noche contigo. Síganlos a Mauricio Alarcón, a Marcelo Espinel, a Carolina y a Fundación Ciudadanía y Desarrollo, porque tienen muchas actividades, muchas iniciativas que sin duda ya están cambiando el Ecuador y sin duda lo van a seguir cambiando. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias a ti, Mauricio, por esta noche. Y hasta luego a todos nuestros queridos. Muchas gracias, mi querido Leonard. Siempre un gusto, a las órdenes. Y ojalá sigamos sumando esfuerzos y voluntades para trabajar a favor, como he dicho, de la transparencia, de la integridad y de la democracia en el país. Muchas gracias, Mauricio.